Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis de un poema que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios y es un salmo muy famoso de Francisco de Quevedo. Entonces vamos a hablar un poquito de su biografía, vamos a hablar un poquito del periodo de la historia de España en que está enmarcado, por supuesto, en el maravilloso siglo de oro español, que ustedes saben que fue el periodo de mayor creación literaria en España, entre otras cosas gracias al descubrimiento de un nuevo continente que significó muchísimos recursos con los cuales España pudo finalmente pagar sus deudas y también financiar las guerras que tenían en ese momento con diferentes países, entre ellos Francia. Además vamos a hablar un poco sobre la estructura de este soneto, vamos a hablar qué cosa es un soneto, que es una construcción donde tenemos 4 estrofas, vamos a ver un poco las características y por supuesto vamos a hablar un poquito de la métrica, vamos a hacer un análisis de las figuras retóricas y también del contenido. Así que si es la primera vez que estás viendo un video en esta plataforma educativa, te pido que te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video con otras personas que están haciendo algún módulo de literatura española, del siglo de oro o de literatura hispanoamericana. También, si en este momento estás elaborando un ensayo y no sabes cómo hacer una tesis de investigación, cómo hacer una buena introducción con un gancho que invite a la lectura, cómo soportar esta tesis con argumentos, cómo extraer citas directas de menos de 40 palabras, citas directas de más de 40 palabras, o cómo construir citas parafraseadas siempre evitando el plagio, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet. Es importante que sepas que yo me encuentro ubicada en Managua, Nicaragua, así que una vez que te vayas al botón unirme, al lado de suscribirme y selecciones el nivel que deseas, puede ser el nivel de $100 al mes, de $200 al mes, de $300 al mes, de 400 o de 500. Es muy importante que me envíes inmediatamente un correo electrónico a españolencasalatinoamerica@gmail.com para que nos pongamos de acuerdo con el horario de las sesiones. También es muy importante que ustedes me avisen con tiempo, ya que soy docente universitaria aquí en Managua, Nicaragua, y obviamente tenemos que tener en cuenta mi horario, el horario de ustedes. Entonces siempre es importante que si van a entregar un ensayo, me avisen como mínimo con 7 días de antelación, una semana de antelación. En otras palabras, si el ensayo se entrega mañana, ya pues no los puedo apoyar porque hacer un ensayo significa recuperar información, leer a otros autores, extraer citas directas, indirectas, todo eso meterlo dentro de una buena introducción que presente la tesis, que esté soportado con argumentos, con una buena conclusión, que invite a la reflexión, con una buena lista de referencias y siendo normativa APA o normativa MLA. En otras palabras, avísame con tiempo y con todo gusto yo te apoyo. También quisiera agradecer a las personas que envían su donativo todos los meses. Muchas gracias a ustedes por confiar en la creación de contenido de Español en Casa. Agradezco especialmente a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Si cualquiera de ustedes quiere donar para que yo pueda seguir creando contenido de calidad completamente gratis, lo puede hacer en cualquiera de mis niveles base, el nivel de 2.49 o 14.99. Y recuerda que si en este momento estás tomando cualquier curso de literatura, estás elaborando ensayos, análisis crítico de obras literarias, redactando párrafos, editando textos, creando o analizando poemas, también microrelatos, analizando cuentos, o si estás haciendo una tesis de culminación de estudio a nivel de maestría o de doctorado y necesitas una tutora que te ayude a delimitar el problema de investigación, desglosar objetivos general y objetivos específicos, hacer antecedentes, justificación, marco teórico, citando a varios autores, hacer diseño metodológico, elaborar instrumentos, aplicar estos instrumentos, recopilar información, procesarlos, hacer conclusiones, recomendaciones y lista de referencias, pues lo único que tienes que hacer es simplemente contactarme y yo con todo gusto te apoyo. También a iniciar quisiera recordarles que nos estamos estrenando en los shorts. Voy a estar haciendo algunos shorts de estos videos, así que también espero que ustedes me apoyen, lo vean, lo compartan y así nuestra comunidad siga creciendo.
Entonces, vamos a hablar de este salmo, el Salmo 17, que es uno de los salmos más famosos que tiene el escritor Francisco de Quevedo. Lo primero a la hora de analizar cualquier poema, siempre les digo, es hablar un poquito del autor, porque la vida del autor nos va a dar información relevante que nos va a servir mucho para la lectura. Entonces, ¿qué les puedo decir del gran Francisco de Quevedo, a quien le dediqué todo un video en este canal, un video orientado a su biografía? Bueno, y además uno de los escritores que más admiro y disfruto leer, honestamente lo digo, tengo con él un amor muy personal. Pues Francisco de Quevedo fue un escritor y un poeta muy importante de la época del Barroco. Forma parte del clero, pero también de la corte real. O sea que Francisco de Quevedo fue un hombre tremendamente rico y un hombre tremendamente culto. Esto no lo digo para quitarle mérito, sino para entender también el contexto en que nació Francisco de Quevedo. Y siempre lo digo que una de las grandes diferencias entre Francisco de Quevedo y Luis de Góngora es que Luis de Góngora sí necesitaba mecenas que lo apoyaran a la hora de escribir, porque venía de un origen relativamente humilde, mientras que Francisco de Quevedo había nacido en la corte, tenía todo el apoyo, tuvo de mecena al mismo rey, entonces pues realmente fue un hombre con todas las oportunidades, pero eso no le quita nada porque él supo aprovechar esas oportunidades y hacer magnas obras de la literatura española. Además, él estuvo en confrontación directa con otro escritor maravilloso también, con Luis de Góngora, que representaba un movimiento que se llamó gongorismo. Y yo tengo un video orientada a la rivalidad que había entre dos famosos escritores del siglo de oro, que incluso se hacían poemas donde se ofendían bastante fuerte, porque Francisco de Quevedo había nacido con una deformidad en las piernas, y Luis de Góngora le dedica un poema haciendo alusión a este defecto físico. Además, recordemos que Francisco de Quevedo era miope, entonces se escribían poemas muy fuertes. Luego Francisco de Quevedo le escribe un poema a Luis de Góngora donde lo acusa de ser sacerdote falso, de ser un borracho. Entonces eran dos escritores que se tiraban mutuamente, se envidiaban, creo yo, en cierto momento, pero también se llegaron a respetar. Incluso cuando Luis de Góngora murió, ¿quién creen ustedes que compró la casa de Luis de Góngora? Por supuesto que Francisco de Quevedo, ¿no? Como una manera también de demostrar que él había ganado esa riña literaria. Además que los dos tenían estilos de escribir muy diferentes. Luis de Góngora escribió grandes obras como La fábula de Polifemo y Galatea, usaba mucho los cultismos, un lenguaje refinado, rebuscado. Por eso es que leer a Luis de Góngora es tan difícil. En cambio, Francisco de Quevedo apoyaba por una creación para las masas, o sea, que se utilizara un lenguaje que cualquier persona pudiera leer, ¿no? Y al final, en cierta manera, esto ha hecho que al día de hoy leamos mucho más a Francisco de Quevedo que a Luis de Góngora. Así que si lo vemos en perspectiva, creo que Francisco de Quevedo ganó esa riña literaria que había entre ellos, una riña que me recuerda mucho a la que hubo entre Miguel de Cervantes y el gran Lope de Vega, que Lope de Vega fue, yo les comentaba un poco de contexto, el poeta más prolífero, escribió obras de teatro, novelas. Lope de Vega era una estrella internacional, al punto de que si él llegaba a un lugar la gente quería darle la mano, tal vez no le pedían autógrafos porque no había esa forma de idolatría todavía, pero era una estrella internacional. Entonces cuando de pronto Miguel de Cervantes sale con su obra Don Quijote de la Mancha, Lope de Vega le hace una muy mala reseña porque sintió envidia, ¿no? Sintió envidia que Miguel de Cervantes lo iba a superar. Y bueno, en sentido general creo que eran grandes escritores, pero bueno, realmente sí creo que Miguel de Cervantes lo superó, porque la mayoría de críticos asegura que la obra más importante de toda la literatura española ha sido Don Quijote de la Mancha, aunque obviamente Lope de Vega tiene obras maravillosas, como por ejemplo Fuente Ovejuna, ¿no? Una obra que reseñamos en este canal. Bueno, un poco volviendo al autor y al poema, Francisco de Quevedo escribe este poema en un momento histórico muy importante en que España, en cierta manera, había entrado en decadencia desde el punto político y económico, y entramos a la parte del barroco que ya se acerca al final de ese siglo de oro, ese siglo donde hubo muchas creaciones literarias, muchas novelas, donde escribió Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora. Pero obviamente, como en todo siglo, al final de ese siglo, que fue más que un siglo, España entra en decadencia, se da la derrota de la llamada Armada Invencible, que todos los youtubers hacemos esta broma
no era tan invencible porque al final esta armada pierde en un enfrentamiento que tienen con la armada francesa. Entonces se mezclan todas estas cosas que justifican este poema en el cual vamos a ver un aire de melancolía, de tristeza, ¿no? Porque obviamente está escrito al final del siglo de oro español, en la época del barroco. Ahora, hablemos brevemente un poquito del movimiento literario en el cual está enmarcado este Salmo 17 de Francisco de Quevedo. Les comentaba a ustedes que pertenecía al barroco. Esto era un movimiento literario que se caracterizó por hacer muchas alusiones a las culturas grecolatinas, a la mitología, usaba los latinismos como el tempo fugge y el momento mori. Estos son temáticas importantes. El tempo fugge significa el tiempo fugaz y el momento mori, ¿no? Que la vida es limitada. Entonces, siempre en los poemas vemos eso, ¿no? El tiempo fugge, que se va muy rápidamente, por tanto hay que aprovechar el momento, y el memento mori, que hace alusión a que todos en algún momento vamos a morir y por tanto hay que aprovechar la vida, porque la vida es un pestañeo, ¿no? Básicamente. También en este periodo del barroco que se da en la parte final del siglo de oro español, se ve mucha complejidad y ornamentación en todo tipo de artes. Estos poemas que pertenecen al barroco invitan a la introspección, hace alusión a actitudes como el desengaño, el pesimismo, la declinación, la cercanía a la vejez y por tanto a la muerte. Los poemas que pertenecen al barroco se caracterizan por tener un tono melancólico y de cierta decepción, a diferencia de los poemas que integran la primera parte del siglo de oro español, encabezado por Garcilaso de la Vega, con Boscán, con Cetina, que eran poemas sobre todo dirigidas a las musas, a las mujeres amadas. En la etapa del barroco ya no se ve esa temática amorosa, sino más bien el tempo fugge, la vida es limitada, va a llegar tu muerte, inevitablemente vas a llegar a la vejez y a la decadencia. Entonces, una diferencia muy importante con respecto a los primeros poemas que se escribieron en ese importantísimo siglo de oro, donde al inicio había una posición más optimista. Cuando inicia el siglo de oro se acababa de descubrir el nuevo continente, entonces evidentemente pues había mucho dinero, fue un periodo de mucha bonanza económica, pero a medida que nos vamos acercando al siglo de oro, si recordamos, España termina perdiendo sus colonias, termina perdiendo Cuba. Entonces todo esto hace que en España hay un sentimiento de decepción, un sentimiento de derrota, que es lo que va a originar este Salmo 17. Por eso les digo que siempre es muy importante que ustedes se empapen un poco del contexto histórico para entender el poema. Lo que les comentaba, España comienza a perder ya en la etapa del barroco su poder, su influencia. Se produce además la contrarreforma que desencadenará en el protestantismo. Entonces vemos una España debilitada que está cayendo un poco en la decepción, y vemos que sus escritores reflejan esta decepción y este pesimismo a través de la literatura, ¿no? Además, es una época, yo les comentaba, que se produce una derrota militar muy importante para España, y es que se da la derrota de la Armada Invencible, que obviamente no era tan invencible, en la cual España se enfrenta a su enemigo de toda una vida, a Francia, y finalmente pierde esta batalla, y esto tiene un gran simbolismo porque significó para los españoles no solo una derrota militar, sino que no eran tan invencibles como ellos creían. Entonces esto también es muy importante entenderlo, y por eso vamos a ver este pesimismo, este sentimiento de derrota en este salmo tan importante de Francisco de Quevedo. Un poco de contexto histórico igual. El 8 de agosto de 1598, la Gran Armada Invencible, enviada por el rey Felipe II de España para conquistar Inglaterra, fue derrotada en el Canal de la Mancha. Y esta victoria inició la política colonial del Reino Unido bajo el liderazgo de la reina Isabel I, y por supuesto que significó un duro revés para los españoles, que llevaban muchos años en que estaban reinando prácticamente, imagínense, un imperio que no solamente le pertenecían las tierras españolas, sino que además le pertenecía a todo un nuevo continente, que había significado oro, plata para España. España
había podido pagar sus deudas con todo el dinero que venía de América. Además, se crea el sistema de la encomienda, en la cual el rey le asignaba terrenos a personas nobles en España, a cambio de que ellos se desplazaran al nuevo continente y ahí explotaran las tierras, las minas. Entonces, después de ese periodo de tanta bonanza, de tanta importancia, en que además el español se diseminó a lo largo del nuevo continente, en que los reyes destinaron muchísimos recursos a apoyar a estos escritores, a Lope, a Luis de Góngora, al mismo Miguel de Cervantes, a Francisco de Quevedo, que aunque era rico, pero no le caía nada mal ningún apoyo. Después de todo este periodo de glamour, de bonanza, se da esta derrota político-militar que significó un duro revés para todos los españoles, ¿no? Y las obras literarias reflejan precisamente la crisis moral que estaba viviendo España en ese momento, ¿no? Otra cosa importante, el tema del soneto, porque se llama el Salmo 17, pero en realidad es un soneto. Recordemos un poquito entonces las características del soneto para que nosotros podamos hacer un buen análisis, porque el Salmo está construido en forma de un soneto. Recuerden que los sonetos están formados por 2 cuartetos y por 2 tercetos. Están formados por un total de 14 versos. En estos versos se hace uso del verso endecasílabo, es decir, de los versos de 11 sílabas. Se estructuran versos entonces de arte mayor. Recuerden, si son de más de 8 sílabas, arte mayor, menos de 8 sílabas, 8 sílabas, arte menor. Entonces, vemos también en estas construcciones de soneto el uso de una rima consonántica. Vemos una estructura métrica A, B, B, A, B, B, A, C, D, C y C, D, C. También vemos que el planteamiento y el desarrollo de los temas se hace normalmente en los 2 primeros cuartetos y la resolución del conflicto se efectúa en los tercetos. En cuanto a los temas que hay dentro de este poema. Bueno, en primer lugar, dentro del tiempo y el espacio tenemos el Carpe Diem y el Memento Mori, es decir, una exhortación a aprovechar el presente ante la constancia de la fugacidad del tiempo, ¿no? Entonces, estos poemas están orientados a vivir el momento presente, aprovechar el tiempo al máximo, porque muy pronto va a llegar la vejez y la decadencia, ¿no? También vemos el individuo y su entorno, las relaciones en su ambiente, la naturaleza también, que lo vamos a ver fuertemente en este soneto. También vamos a ver la relación entre el tiempo y el espacio. Vamos a ver el tiempo lineal versus el tiempo circular y la trayectoria y la transformación de nuestros personajes, ¿no? Porque nuestros personajes van a cambiar, se van a transformar a través de cosas que le van a pasar en ese poema, en ese cuento o en esa novela. También vamos a ver, sobre todo dentro de este poema, la dualidad del ser, específicamente la introspección o el autoanálisis, porque en el poema vamos a ver una conversación honesta sobre nuestra propia vida. Dicho todo esto, hablamos un poquito de las características del escritor, de las características del barroco, las características del soneto. Vamos a proceder al siguiente paso, que es leer este poema de Francisco de Quevedo. Dice el poema así: Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera, de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía, los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada, de anciana habitación eran despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte, vencido de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Entonces, claramente vemos esa sensación de melancolía, de que el tiempo ha pasado, de que ya el escritor no es el de antes, ¿no? Y ahora, una cosa importante en términos de estructura, fíjense cómo el poema está realmente organizado en 2 cuartetos, ¿ok? Los cuartetos aquí los tenemos, cada cuarteto está formado por versos, si ustedes se fijan aquí, verso 1, verso 2, 3, 4, y estos cuartetos están formados por 4 versos cada uno. Plantea el problema, que es la ancianitud, la decadencia de la vida, y luego nos vamos a mover a los tercetos, donde se ve la resolución aquí a este conflicto de la decadencia de la vida, ¿no?
Otra cosa importante, luego de haberlo leído, es analizar la métrica. Recuerden ustedes que la métrica no es más que separar en sílabas cada una de las palabras que integran los versos. Por si esta es la primera vez que están viendo un video en esta plataforma, recuerda que todo poema se estructura en estrofas, ¿ok? Que es esta unión de versos. Esta es la estrofa 1, luego viene la estrofa 2, luego viene la estrofa 3 y finalmente vendrá la estrofa número 4. Cada una de las estrofas están formadas por versos, quiere decir que este sería el verso 1, el verso 2, el verso 3, el verso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, si ustedes ya están tomando un curso de poesía, sobre todo en la universidad, a nivel de maestría y doctorado, ustedes van a tener que hacer un análisis lineal por cada uno de los versos que integran las estrofas del poema. Ok, vean ustedes cómo se calcula la métrica. Aquí yo la tengo hecha, vamos a hacer algunos juntos. Fíjense cómo el primer verso, miré los muros de la patria mía, lo vamos a separar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Fíjense que cumplimos con la regla del soneto, okay, que está formado por versos en decasílabos. Se dice fácil, pero no es tan fácil. Si ustedes alguna vez han tratado de hacer un poema, es difícil que todos los versos tengan 11 sílabas. Es difícil. Esto en realidad creo que solamente lo logra un escritor con experiencia, que es que todos los versos tienen 11. De hecho, a veces veo tareas a nivel de secundaria, a nivel de maestría también, donde los estudiantes tienen que hacer sonetos y eso no es tan fácil, en realidad es difícil, porque tienes que hacerlo siguiendo esta estructura, 2 cuartetos, 2 tercetos, todos te tienen que dar 11. Y también es importante que ustedes mantengan el patrón de la rima. El patrón de la rima A, B, B, A, B, B, A, C, D, E y C, D, E no es tan fácil. Pero bueno, ya vamos a entrar a ese tema de la rima. Fíjense aquí cómo efectivamente hemos separado en sílabas cada una de las palabras del verso. Vean el siguiente. 1, recordemos que esto es una sinalefa. Cuando tengan una palabra que termine en vocal y la siguiente inicia en vocal, en H muda o en I con sonido de vocal, esto se va a conocer con el nombre de sinalefa y por tanto se va a formar una sola sílaba métrica. Entonces aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 sílabas. Efectivamente cumple el esquema del soneto. Luego el siguiente verso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nos vuelve a dar 11. Fíjense nuevamente que tenemos aquí la edad. La termina en vocal, en la vocal A, edad inicia en vocal. Entonces vamos a formar ahí una sinalefa y nos da 11. Y la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Seguramente ustedes se estarán preguntando por qué en valentía hay 2 sílabas métricas y no una. Es porque aunque aquí hay un dictongo y ustedes saben que los dictongos no se separan, los acentos rompen los dictongos. Entonces, como valentía termina con un acento que hace como que la vocal débil, que es la I, se convierta en vocal fuerte, este acento rompe el dictongo y por eso valentía tiene 1, 2, 3, 4 sílabas y no 3. Lo aclaro porque esto es un error muy común. Creer que tía es una sola sílaba métrica y no, porque la presencia de un acento lo que hace es romper ese dictongo y nos crea 2 sílabas métricas. Entonces esto es muy importante. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, sinalefa, 4, 5, 6, 7, sinalefa, 8, 9, 10 y 11. Y si ustedes calculan cada uno de los versos, todos le van a dar 11, lo cual refleja nuevamente la gran maestría que tenía Francisco de Quevedo a la hora de escribir. Ahora vamos a ver el tema de la rima, que es el siguiente paso que hay que analizar. Si ustedes se fijan, tenemos mía, ¿ok? Que rima con valentía, la primera rima que hay dentro del poema, por tanto, esta rima es tipo A.
Luego tenemos desmoronado, está rimando con cansado. Esta rima es la segunda rima del poema y por tanto es tipo B. Algo muy importante es que las letras para indicar la rima tienen que ir en mayúscula porque son versos de arte menor. Es decir, si de pronto cualquiera de esos versos tuviera 7 sílabas, entonces en vez de poner A mayúscula se pondría A minúscula. Luego tenemos bebía, que obviamente está rimando con día, que vuelve a hacer la misma rima de mía, de valentía. Entonces volvemos a tener el esquema métrico tipo A, bebía con día. Luego tenemos desatados con ganados. Aquí tenemos la siguiente rima, que es la misma B que está arriba, ¿ver? Ahí está 2, 2, 2, 2. Entonces vean que es una rima consonántica porque riman las consonantes y riman las vocales. Hago la distinción porque también hay rimas asonantes donde solamente van a rimar las vocales. Pero aquí riman vocales y consonantes. Todavía más difícil, pienso yo. Y si ustedes no me creen, traten de ustedes de escribir un soneto de todos versos en decasílabos que mantenga rima consonante, pero no solo rima consonante, sino que mantengan el patrón de A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E, no es tan fácil. Luego tenemos amancillada, que es la rima tipo C, ¿ok? Ahí la tenemos claramente que va a rimar con espada, esta rima es tipo C, y luego tenemos despojos que va a rimar con ojos, esta rima obviamente es tipo D, y finalmente tenemos fuerte que va a rimar con muerte, esta rima es tipo E. Por tanto, todos son versos de arte mayor, o sea, de más de 8 sílabas. También recuerden que hay una cosa que se llama la ley del acento final. La ley del acento final dice que si la última palabra de un verso es palabra grave, queda igual, que es el caso, que son palabras graves y por tanto no se le suma ni se le resta nada. Pero si la última palabra del verso hubiera sido una palabra aguda, ustedes le hubieran tenido que sumar una. Y si hubiera sido palabra esdrújula, recuerden que le hubieran tenido que restar una. ¿Ok? También eso es bueno que ustedes lo manejen. Bueno, vamos a movernos entonces al análisis de contenido, que obviamente es la parte más interesante en un poema. Primero hay que entender que vamos a ir desde lo más general hacia lo más particular. ¿Ok? Es como una especie de círculos concéntricos donde el escritor va a hacer zoom cada vez hacia su vida más íntima. Por eso vamos a comenzar desde la parte más exterior, los muros de la patria mía, luego él va a hacer zoom, se va a acercar más a su propia vida y va a entrar al área del campo y finalmente va a entrar a su casa y a sus pertenencias. Entonces el poema es una especie de círculos, son círculos concéntricos donde vamos a ir desde lo más general hasta lo más particular, desde lo más de afuera del escritor hasta su círculo más íntimo. Entonces va a ser como una especie de recorrido desde lo más superior a un individuo que sería la naturaleza, lo que está fuera de nosotros, hasta el campo, ¿no? La naturaleza y finalmente vamos a caer en su propia vida y de hecho en su propia muerte, al menos en la primera versión del poema, porque vamos a ver eso, que el poema de hecho tiene 2 versiones. Entonces ya vamos a hablar de eso. O sea, una versión que se publicó cuando Francisco de Quevedo estaba vivo y otra versión a la cual se le hicieron cambios, no se sabe quién hizo esos cambios, no creo que haya sido Francisco de Quevedo, y post-mortem publicaron una segunda versión de este Salmo 17. Por tanto, si lo están analizando, es importante que le pregunten al profesor si están analizando la versión 1 o la versión 2, porque aunque se parecen, sí vamos a ver a lo largo de este en vivo que hay diferencias importantes. Entonces, básicamente todas estas capas, por así decirlo, como una especie de cebolla, los muros, el campo, la casa, las pertenencias, son analogías que hace el escritor de manera que nos va presentando un panorama desde lo más externo hasta su círculo más íntimo de declinación, de vejez y finalmente de muerte. Entonces simplemente esto es una manera de ilustrar los temas, cómo se va desde lo más externo al individuo hasta lo más interno. Ok, vamos a movernos entonces al análisis de contenido. Algo importante es que iniciamos con la primera persona de la voz poética como testigo. Fíjense, dice: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de larga edad y de vejez cansados. Entonces allí tenemos la voz poética que en primera persona nos está hablando de que él está viendo los muros de su patria y los muros de su patria van a simbolizar la protección, esa etapa en que España
fue un gran imperio con mucho poder, ¿no? Porque ahí lo dice, miré los muros de la patria mía, es como si está diciendo, miré los muros de España, mi gran país, mi ciudad, ¿no? Ese país que conquistó un nuevo continente, que creó las mejores obras de la literatura universal, sino las mejores de entre las mejores. Entonces, él nos está diciendo que está viendo los muros de esa patria, de esta España, y dice, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, es decir, estos muros que en un tiempo fueron fuertes, España fue una potencia política, militar, económica, en este momento ya están desmoronados, destruidos. Entonces aquí tenemos un epíteto importante en patria mía, también cuando dice sí un tiempo fuerte tenemos otro epíteto y a la vez tenemos una antítesis y juxtaposición porque dice miré los muros de España, de la patria mía, que un día fueron fuertes con gloria, pero que hoy están desmoronados, muy en consonancia con los temas del barroco que representan la declinación del imperio español. Luego dice de larga edad y de vejez cansados. Entonces vean ustedes cómo hay una juxtaposición fuerte versus desmoronado y también hay una personificación de los muros que en este momento están cansados y obedientes al paso del tiempo. Entonces claramente es el círculo más exterior, ¿ok? Donde él ve su país destruido, desmoronado, ¿no? Hay un tono pesimista también, y una alusión a la muerte en la siguiente estrofa cuando dice dando obediencia al tiempo en muerte fría, un tono pesimista, la muerte fría hace énfasis del tempo fuggi, el tiempo que se va y que ya no vuelve, y esa inevitable vejez que obviamente nos va a llegar a todos. Y sin duda Francisco de Quevedo escribe este poema en la declinación de su vida, en su misma vejez. En el momento que él publica esta obra, ya él no estaba tan bien, había caído en desgracia, lo habían acusado de una conspiración contra el rey que nunca se pudo probar. Él había incluso estado en prisión un tiempo y luego fue liberado, pero ya él mismo se sentía en una etapa de declinación y de decadencia y ese tono pesimista lo vemos claramente en este poema. Fíjense aquí que dice muerte fría, a través de este epíteto también nos transmite que la muerte es fría y es muy desoladora. Luego dice, salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados, porque en sus sombras dio licencia al día. Entonces, nuevamente caemos a la primera persona de la voz poética. Dice él, salíme al campo, ¿no? Y vi que el sol bebía los arroyos. Aquí hay una clara personificación del sol, como si pudiera beber arroyos. Luego dice, y del monte quejosos los ganados, porque en sus sombras dio licencia al día. Entonces ven claramente la construcción de la personificación y también hay un hipérbaton. Hay una descolocación de los elementos dentro del verso. Fíjense que lo van a notar cuando lo leo de nuevo. Salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejoso los ganados. Debería haber sido, salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos y los ganados, ¿no? Pero obviamente hay una descolocación de los elementos dentro del verso que lo que pretende es mantener el patrón de la métrica y también darle mayor belleza y complejidad a la construcción de este maravilloso poema, ¿no? Entonces vemos claramente lo que les decía, que vamos desde la parte más superficial, desde sus comentarios sobre España, que está en decadencia, luego vamos a un círculo concéntrico cada vez más íntimo, él va al campo, ve el sol, porque una de las características del barroco va a ser el contacto con la naturaleza, y luego cada vez nos vamos a acercar más hacia su círculo íntimo. También vemos un simbolismo importante, la palabra sombras aquí, es igual a la oscuridad, porque las sombras hurtan o roban la luz, ¿no? Entonces vemos claramente que está haciendo alusión a la declinación y a la destrucción de España, ¿no? Y de él mismo, porque ya era un anciano cuando él escribe este poema. Luego dice, entré en mi casa y vi que de cansada se entregaba a los años por despojos. Hallé mi espada de la misma suerte, mi vestidura de servir gastada. Entonces aquí fíjense que nuevamente seguimos hablando desde la primera persona del yo, pasamos del círculo exterior al círculo interior, cada vez nos acercamos más, ya hemos entrado a la casa del protagonista, pasamos de la naturaleza a la casa, a lo íntimo y es una especie como de zoom al universo interior y al universo íntimo del poeta que nos está transmitiendo
ese vacío, esa melancolía, esa sensación que en realidad era así, que estaba ya en sus últimos años de vida, porque Quevedo va a morir poco después de escribir su Salmo 17. Vemos en el tema nuevamente el tiempo fluye, el tiempo huye, la vida es corta y en un pestañeo ya somos ancianos. También hay una clara enumeración porque dice, entré en mi casa y vi que de cansada se entregaba los años por despojo, hallé mi espada de la misma suerte. Entonces vemos una enumeración de elementos dentro de la casa, ¿okay? Vemos su espada. También hay una personificación porque dice, entré en mi casa y vi que de cansada se entregaba los años por despojos. Vean cómo personifica la casa, como si pudiera estar cansada, exhausta, ¿no? Además en ruinas, como efectivamente pasó, porque aunque Quevedo era muy rico, sus últimos años fueron complicados porque él fue acusado de traición, ¿no? Y aunque nunca hubo pruebas de esta traición, supuestamente, contra el rey, sí estuvo en prisión y estuvo muy marginado. Así que sus últimos años, el gran Quevedo no lo va a pasar en gran felicidad. Entre otras cosas, él se va a casar con una mujer a la que no amaba, va a ser un matrimonio completamente arreglado. Hay quien dice que Quevedo pudo haber sido homosexual y tiene en su obra un gran nivel de misoginia debido a la deformidad física que él tenía, que provocaba que se le hiciera bastante difícil casarse o tener conquistas femeninas por la deformidad que él tenía en los pies. A pesar de que era un hombre muy rico y además un hombre talentoso, pero también un hombre con una personalidad muy fuerte, un carácter fuerte, y esto hacía que fuera muy difícil encontrar pareja. Entonces se cree que por eso él tenía cierto nivel de misoginia, porque no tenía éxito, en otras palabras, con las damas, ¿no? También aquí otra cosa interesante dice, hallé mi espada de la misma suerte, personifica también a la espada. ¿No? Vemos otro hipérbaton, una descolocación de los elementos dentro del verso, está claro a la lectura. Entré en mi casa y vi que de cansada se entregaba a los años por despojo, hallé mi espada. Entonces vemos este desorden de los elementos dentro del verso que lo que pretende es darle sonoridad, musicalidad a este poema. También algo muy importante es el simbolismo de la palabra espada. La palabra espada es una metáfora de la pérdida de poder de España. La espada, en términos generales, significa poder, autoridad, lucha, fuerza. Es una representación de la masculinidad y de la virilidad. Pero en este momento del poema ya esa espada, que en algún momento fue gloriosa, porque no sé si ustedes lo saben, pero Francisco de Quevedo fue el mejor espadachín, se dice, de su tiempo. Era un hombre muy hábil con las armas, en un tiempo de que toda persona noble tenía que entrenarse para defender al rey, para defender los territorios. Recordemos que en el siglo de oro las guerras eran muy comunes, no es como ahora que es un poco más difícil, aunque está el tema de Ucrania, pero evidentemente en ese tiempo era muy normal los conflictos bélicos, que un país conquistara otro territorio. Entonces él está haciendo una clara alusión a él mismo, ¿okay? A sus habilidades como espadachín, que fueron excelentes, pero vean cómo esta espada es también símbolo ahora de la decadencia, porque él dice, hallé mi espada de la misma suerte, es decir, que esta espada, al igual que la casa, que está en ruinas, ya está destruida, ya está cansada. Por tanto, el yo poético ya no tiene fuerzas para luchar y esto significa decadencia, cercanía a la vejez y también la misma decadencia que estaba viviendo España en ese momento. Luego dice, mi vestidura de servir gastada, ¿no? Vean ustedes también aquí un nuevo hipérbaton. Y no hallé cosa en que poner los ojos donde no viese imagen de mi muerte. Entonces, aquí vemos que todas las cosas que ve el protagonista le recuerdan a la muerte. La espada está cansada, la casa está destruida, los muros de la ciudad están destruidos, su vestidura, que puede ser una clara alusión a la armadura, porque él era un guerrero, ¿no? Él fue entrenado como todo hombre de su tiempo, todas las personas que tenían título nobiliario tenían que entrenarse en las armas, en la guerra, el mismo Garcilaso lo hizo, la inmensa mayoría de los escritores nobles tuvieron una carrera militar importante, también la tuvo Quevedo, a pesar de su deformidad física, era un gran espadachín, pero aquí hay una clara alusión de que todo lo que en algún momento fue glorioso ahora está destruido, ¿no? Entonces aquí lo dice, mi vestidura de servir gastada, ¿ok? Aquí hay una clara alusión también a su servicio militar, pero también a su declinación como escritor, porque ya en sus últimos años de vida, cada vez Quevedo escribió menos.
ya estaba enfermo, estaba prácticamente ciego porque él nació con una gran miopía. Recordemos que él puso de moda esos anteojitos así redonditos. Mucha gente se burlaba de él, ustedes saben que antes la gente era cruel, se burlaba de que él era miope y en sus últimos años prácticamente queda ciego. Entonces hay una clara alusión a toda esta decrepitud que él siente en ese momento. Y luego dice, y no hallé cosa en que poner los ojos, una clara sinécdoque, donde no viese imagen de mi muerte. También en términos de sintaxis hay otra cosa muy importante, vemos el uso de muchos verbos en pretérito. Vemos miré, salí, entré, hallé, y estos verbos en pretérito lo que indica es destrucción y muerte, ¿no? Ahí dice miré, salí, entré, hallé, vean que todo es en pasado, en una clara alusión a la muerte. También hay mucho simbolismo porque aquí vemos un objeto personal, la vestidura, que es como una piel que el protagonista o el escritor del yo poético se ha quitado. Y esta vestidura representa el poder, la autoridad y la lucha, y él se ha despojado de esa vestidura, así como se ha despojado de la espada, porque sabe que está próximo a morir, ¿no? Entonces vemos claramente un tono fatalista, pesimista y una estructura circular dentro de esta obra que va a comenzar desde la destrucción de España hasta la destrucción del yo más interno. Vemos también algunas temáticas importantes como el memento mori, el momento de la muerte, esa mirada personal que hace el escritor hacia su propia vida, hacia su vejez, hacia su destrucción. Quevedo sabía, lo presentía, que ya estaba muy próximo a morir, como efectivamente así fue. También vemos una gradación de las temáticas de manera ascendente, porque vamos a ir desde la patria, desde lo más externo, luego nos vamos a acercar al campo, luego vamos a ir a la casa, cada vez como una especie de zoom a la vida del personaje, vamos a caer a la espada, algo todavía muy íntimo, más para un guerrero, para un militar como Quevedo, luego la vestidura que representa la armadura que él se tenía que poner cuando iba a la guerra a defender al rey. Y finalmente vamos a caer al círculo más íntimo, a esa parte del yo poético que nos está diciendo, ya sé que mi muerte viene. ¿Okay? Esto en términos de contenido, y no quiero terminar el en vivo sin hacer esta comparación entre las dos versiones que hay de estos salmos. La primera versión es la que nosotros analizamos hoy, que de hecho es la más popular, pero después de la muerte de Quevedo se publicó otra versión que decía que era realmente la original. Si ustedes se fijan, ambas versiones, y las puse para contrastar, se parecen mucho, pero sí hay algunos versos que traen información significativa diferente. Vamos a leer la versión 2 porque ya leímos la versión 1. La versión dice, la 2, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, esa parte es igual, si ustedes se fijan es idéntica, pero luego dice de la carrera, de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Entonces vean ustedes cómo estos versos ya sí son diferentes. Aquí vemos que se menciona que la vida es como una carrera, habla de la valentía de su vida que ya ha caducado, y caducar ocurre cuando algo llega al límite. Entonces, en vez de tener de larga edad y de vejez cansados, dando obediencia al tiempo en muerte fría, vamos a ver que en la segunda versión dice de la carrera, de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Entonces hay diferencias significativas porque más bien en la segunda versión él está haciendo alusión de que ya está al final de su vida, que ya es una persona de edad, que está cansado y su valentía ha caducado, ¿no? Porque él obviamente se siente muy próximo a morir. Luego, en la siguiente estrofa se parece bastante a la versión que ya leímos, pero el último verso de la segunda estrofa diferente, porque dice, salíme al campo, vi que el sol bebía, los arroyos del cielo desatados, y del monte, quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entonces aquí vean ustedes que utiliza la palabra hurtó, un vocabulario más fuerte y también un vocabulario más culto. Si lo comparamos con la versión 1 es bastante diferente, porque en la versión 1 tenemos, salíme al campo y vi que el sol bebía, los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, porque en sus sombras dio licencia al día. En la versión 1 y en la versión 2 dice, salíme al campo, vi que el sol bebía, los arroyos del hielo desatados, esa parte es igual, y del monte quejosos los ganados, esa parte es igual, que con sombras hurtó su luz al día. Entonces se ve un lenguaje más fino
y más rebuscado. Por tanto, yo me inclino a pensar que la versión 1 realmente fue la que escribió Quevedo y pienso que la versión 2 fue algún admirador que pulió un poco el poema y que consideró que con estas palabras un poco más rebuscadas le podía dar un nuevo sentido al poema, como un refrescamiento. Pues, porque me llama la atención que esto fue post-mortem, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran lucha ahí de que cuál es la verdadera. Yo creo que la versión 1 es la verdadera, pero igual les enseño la versión 2. ¿No? Luego dice, entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación eran despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Aquí sí hay una diferencia importante porque en vez de mencionar espada, que es el elemento que tenemos en la versión 1, vamos a tener la palabra báculo. Entonces, amancillada, recuerden ustedes que significa olvidada, menciona además la anciana habitación, en vez de entré a mi casa y vi que estaba cansada, menciona anciana habitación. Además, el bastón de la tercera edad significa el peso de los años, la vejez. Vean ustedes cómo personifica a este bastón, a este báculo, y dice que es más corvo y menos fuerte. Entonces, hay una clara personificación del báculo que lo que hace es sustituir a espada, ¿no? Y que altera un poco el sentido. En algún momento, obviamente, el báculo fue símbolo de masculinidad, de fuerza. Si nosotros recordamos en la casa de Bernarda Alba, la madre va a tener un báculo que es símbolo de la autoridad dentro de la casa, ¿no? Y ella se impone a las hijas con ese báculo, incluso las golpea con él. Entonces, claramente aquí, báculo en la segunda versión es lo que es espada para la primera versión, ¿no? Luego dice, vencida de la edad sentí mi espada, ¿ok? Ahí sí, en vez de seguir a vestidura, que es lo que hace en la versión 1, pasa a la palabra espada. Entonces, vencida de la edad, sentí mi espada, hay un claro hiperbatón, una descolocación de los elementos dentro del verso, y dice, y no haya cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Entonces, claramente habla aquí de la espada, contrario a la vestidura en la versión 1. Luego dice de la muerte, generalizando la información, contrario a lo que pasa en la versión 1, que él habla de su propia muerte. Por eso en la versión 1 vamos de lo más exterior a lo más interno. En la versión 2, más bien, él toma una distancia porque entonces dice que no fuese recuerdo de la muerte. Entonces, generaliza más la información, ya no es tan personal como en la versión 1 y habla más bien de la muerte en general y creo que en parte para que todos nos sintiéramos identificados con la muerte, ¿no? Pero obviamente ustedes tendrán que preguntarle a su profesor cuál es la versión que van a analizar, la versión 1 o la versión 2 o ambas versiones, porque sería súper interesante hacer un ensayo literario sobre las diferencias que hay entre las versiones. Porque sí, aunque de manera general podemos decir que ambas hablan de la decadencia, la muerte, hay algunos elementos importantes. Esta sustitución de espada por báculo es importante, por eso me inclino a pensar que la versión 1 es la verdadera, porque recordemos que Francisco de Quevedo era un espadachín y para manejar la espada hay que tener mucha habilidad física, mucha fuerza física. Entonces obviamente al final de su vida él sentía que ya no podía manejar la espada, que su espada estaba cansada. Por tanto creo que la versión 1 es la verdadera porque báculo no va tanto en coherencia con la personalidad de Quevedo. Bueno, y básicamente eso ha sido mi análisis. Antes de terminar, es importante también que luego que ustedes analicen la métrica, la rima, las figuras retóricas, hagan un breve análisis de contenido y ese sería el último paso del en vivo de hoy, donde vamos a hablar de manera general de qué trata este poema. Y así lo expreso. Por tanto, en este poema se hace alusión al efecto de la edad en la vida de alguien y cómo el paso del tiempo va desgastando la fuerza del protagonista. En la obra se hace clara alusión a la pérdida del poder por parte de España y a cómo la vejez desgasta las energías y la fuerza de nuestro yo poético, que no es más que Francisco de Quevedo. Se ve también un sentido de decadencia, de destrucción y un fuerte tono de melancolía en coherencia con todo lo que estaba pasando en ese momento en España. Se habían perdido las colonias, España había perdido la guerra contra Inglaterra, ya venían las colitas del siglo de oro, ya no era el momento en que se escribió Don Quijote de la Mancha, Fuente Ovejuna, La vida de sueño,
sino que ya venía un periodo de decadencia en España desde lo militar, desde lo emocional, desde lo económico y por supuesto desde lo literario. Y como los escritores no pueden abstraerse de esa realidad, vemos claramente aquí cómo Francisco de Quevedo nos transmite a través de su propia experiencia la decadencia de todo lo que está a su alrededor. Los muros de la patria están gastados. Dice que el campo también, todo está gastado, destruido. En su yo interior la espada está gastada, la casa está gastada y él ya se siente cercano a la muerte. Por tanto, vemos todos estos temas pertenecientes al barroco español en el cual identificamos claramente la melancolía de los escritores. Bueno, me encantaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios ¿qué te ha parecido el análisis del Salmo 17 de Francisco de Quevedo? Si hay otro poema de Francisco de Quevedo que quisieras que analizara en este canal, me encantaría que me lo dejaras saber en la casilla de los comentarios. Como siempre, si en este momento estás elaborando un ensayo, haciendo el análisis de un cuento, de un poema y no sabes por dónde empezar, recuerda que siempre puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet. Lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de $100 al mes. Inmediatamente después enviarme un correo a españollatinoamerica@gmail.com para que nos pongamos de acuerdo con los horarios. También es importante que me compartas el sílabo de la asignatura, las tareas que llevas trabajadas o las tareas que tengas pendiente para que hagamos un proyecto y te podamos ayudar a que saques la mejor nota posible en ese curso de literatura española del siglo de oro que en este momento te está haciendo muy difícil. No es malo pedir ayuda, a veces un tutor puede hacer la diferencia y apoyarte en ese trayecto que ahora te está haciendo muy difícil. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y como siempre recuerden que en el link de la descripción les dejo el imprimible completamente gratis de mi clase. Bye bye.